¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Dubái. Me da gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y les saludo en nombre de la Dirección General de Televisión Educativa, de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Y como siempre, le invito a que se quede con nosotros durante los próximos minutos. Usted sabe, ha pensado, bueno, cuando vemos el escudo nacional en la bandera, en las monedas, ¿no? Esta águila sobre un nopal devorando una serpiente. ¿Usted ha pensado, a ver, qué era Aztlán? Bueno, ¿de dónde venían los antiguos mexicas? ¿No? ¿Quién les dijo que ahí, pues cuando vieran esta figura del águila devorando una serpiente, ahí tendría que fundarse la ciudad? ¿Cómo era la vida de estos pobladores? ¿Cuánto tiempo anduvieron buscando el lugar que les marcaba la profecía, ¿no? ¿Cómo era ya su vida ahí, ya establecidos? Bueno, hoy vamos a tener una entrevista con la doctora María Castañeda de la Paz. Ella es doctora en Historia e investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, para hablar sobre todo esto, ¿no? Que es muy interesante realmente, porque mire, no solamente es importante conocer de dónde venimos, sino que pues, nos da este sentido de identidad y de pertenencia, ¿no? que es fundamental. Bueno, le vamos a tener, por supuesto, otros reportajes, otras notas. Quédese con nosotros, tenemos un programa muy interesante, de aquí hasta las 22 horas tiempo del centro. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo en estos temas. Aquí comenzamos. Bueno, vamos con la información. Este lunes el presidente López Obrador hizo un balance de sus primeros 100 días de gobierno. En materia de educación, el presidente destacó la reforma educativa que impulsa su gobierno. Habló del papel de los docentes y la creación de 100 universidades del sistema Benito Juárez. Hemos logrado, entre otras cosas importantes, algo que considero valioso: aminorar la polarización que se desató con la llamada reforma educativa. Yo creo que eso es lo más importante. Estaba muy confrontada la población, mucha polarización por la llamada reforma educativa. Actualmente hay respeto a los trabajadores de la educación y a partir de este nuevo proceder vamos a garantizar en la práctica y con la participación de los maestros, no se podría hacer de otra manera, de los padres de familia y de los especialistas o pedagogos, que mejore la educación en cobertura y en calidad. Están en proceso de creación 100 universidades públicas. Inició el programa de rescate del patrimonio cultural y de la memoria histórica. Durante su mensaje en el patio central de Palacio, también se refirió a los programas de bienestar, entre ellos Jóvenes Construyendo el Futuro. De igual forma, afirmó que 9 millones de niñas y niños de escasos recursos serán beneficiados con becas mensuales. Ya están trabajando como aprendices 82.142 jóvenes que reciben capacitación en empresas, comercios y talleres, y se les pagan 3.600 pesos mensuales, y cada mes se incorporarán 100,000 jóvenes más con sus respectivos tutores, quienes no solo los capacitan en oficios o profesiones, sino que les inculcan conductas correctas y solidarias. Es satisfactorio poder decir que 817.583 personas con discapacidad, y en especial niñas y niños pobres, han sido censados en comunidades y colonias y ya están empezando a recibir 2.550 pesos bimestrales de pensión. Se entregarán 9 millones de becas mensuales a estudiantes pobres de todos los niveles escolares, con una inversión de 60,000 millones de pesos, como nunca se había hecho en la historia de México. Se están regularizando los programas
de estancias infantiles y CENDIS en beneficio de niñas y niños de madres trabajadoras y de niños de preescolar. Todos los apoyos se entregarán de manera directa. Por otra parte, habló de la transformación del penal de las Islas Marías en un centro de educación ambiental. Se canceló la cárcel de las Islas Marías y sus tierras y sus aguas se convertirán en un centro ecológico donde acamparán niñas, niños, jóvenes para estudiar y convivir con el medio ambiente. El titular del Ejecutivo también se refirió a la red de fibra óptica con la que busca ofrecer internet gratuito a todo el país. El día de hoy publicaremos las prebases para licitar la concesión de 50,000 kilómetros de líneas de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad para comunicar por Internet a todos los municipios y a los pueblos más apartados y marginados del país. La contraprestación que pediremos a la empresa nacional o internacional que gane este concurso es la de proporcionar internet gratuito en plazas, escuelas, centros de salud y otros sitios públicos. Esta obra, que implicará una inversión de alrededor de 30,000 millones de pesos, será de la mayor importancia para la comunicación y el desarrollo equitativo del México del futuro. Finalmente destacó el apoyo que recibirán programas deportivos, específicamente el béisbol, la caminata y el boxeo. También hemos avanzado en el terreno deportivo. Fue un acierto poner como directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, a la medallista olímpica Ana Guevara. Ella está impulsando todas las prácticas y disciplinas deportivas y ya se estableció la comisión especial, Alfredo, para el fomento al béisbol, la caminata y el boxeo. Y ayer en el estado de Puebla, el presidente López Obrador presentó los programas sociales de bienestar que son parte fundamental en su plan para prevenir la inseguridad y corrupción en el país y en los que juega un papel sin duda sustantivo la educación. Se cumplen 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde el primer día comenzó una gira por la República Mexicana para presentar los programas sociales de bienestar que son parte fundamental en su plan para prevenir la inseguridad y la corrupción en el país, así como para brindar mejores oportunidades de desarrollo principalmente a las comunidades más marginadas, pensión para adultos mayores y personas con discapacidad, producción y tandas para el bienestar, jóvenes construyendo el futuro y Sistema Nacional de Becas Benito Juárez. Porque queremos que todos puedan estudiar y que la educación no se convierta, como querían los tecnócratas neoliberales, en un privilegio. Es un derecho de todo el pueblo. Por eso mismo, vamos a seguir apoyando a la universidad pública y vamos a crear 4 nuevas universidades en el estado de Puebla. 10 millones de alumnos serán beneficiados en todo el país. Tan solo en el estado de Puebla, 50,000 jóvenes recibirán alguno de estos apoyos. Van a entregarse también becas a quienes estudian en el nivel superior, nivel universitario. 15,000 becas para estudiantes
de familias de escasos recursos económicos. El presidente de la República resaltó la iniciativa que presentó su gobierno en materia educativa. Si hay problemas educativos, tienen que ver con una serie de factores, sobre todo por la pobreza, sobre todo porque no hay apoyo para los que estudian de familias de escasos recursos económicos, pero era muy injusto echarle la culpa al maestro que no trabajaba, que maestro ausentista, revoltoso. Eso se terminó y ya no va a faltársele el respeto a nuestros maestros. Hay que dignificar la gran labor del magisterio. Y ya una vez que se aprueben las nuevas reglas para que haya equidad y mejor calidad de la enseñanza, entonces viene el acuerdo con maestros, con padres de familia, con pedagogos, porque tenemos que sacar adelante la educación, que es la base del desarrollo y de la prosperidad de los pueblos. También se presentó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde personas de entre 18 y 29 años de edad que no estudian ni cuentan con empleo pueden ser contratados como aprendices de oficio o profesión. De esta manera, los 16 millones de jóvenes en el país que viven en pobreza obtienen una nueva oportunidad para adquirir experiencia y conseguir un mejor empleo. Ya están siendo contratados. ¿Saben que a razón de 100,000 jóvenes por mes se van incorporando a este programa? Tenemos 44,000 millones de pesos para este programa. Atender a los jóvenes y no volverles a dar la espalda es una de las prioridades que plantea el gobierno federal. Este fin de semana, el mandatario visitó los estados de Aguascalientes, Guadalajara y Puebla, siendo este el último, donde concluyó la gira de los programas integrales de desarrollo. La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Jusco, lanzó su convocatoria para el proceso de admisión a la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica en la modalidad a distancia. Los interesados en participar deben registrarse a través de la página licenciatura.upnvirtual.edu.mx. El registro puede realizarse hasta el próximo 15 de marzo. El examen se llevará a cabo el 25 de mayo y los resultados serán publicados el 22 de junio. Para consultar las bases de la convocatoria, ingrese usted a la página www.upn.mx. En 1942 nace en México el director de cine Paul Leduc, quien además de realizar diversos estudios, trabaja como crítico y profesor de cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, participó en el tercer foro de consulta regional para la educación de los adultos. Ahí habló del papel que desempeña la educación en el desarrollo de México. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos llevó a cabo los foros de consulta regional para la educación de los adultos, encuentros que se realizan con el fin de implementar estrategias en las principales zonas de marginación del país para apoyar a trabajadores en la conclusión de sus estudios. Guadalajara, Jalisco, fue sede del tercer foro de consulta. Ahí, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que la actual administración trabaja arduamente por la educación, ya que este sector es el pilar de una sociedad en desarrollo. El gobierno de la Cuarta Transformación no va a escatimar esfuerzos ni recursos por la educación, porque esta es la base de cualquier sociedad que quiere desarrollarse. Es la mejor herramienta para crear condiciones de equidad para quienes se encuentran en situaciones de desventaja y marginación. De igual forma, el secretario Moctezuma Barragán afirmó que el rezago educativo no permite a las personas acceder a mejores oportunidades laborales. Por ello, exhortó al INEA a trabajar con las personas mayores para que puedan acceder a la educación. Actualmente existen poco más de 28 millones de personas de 15 años o más en lo que se califica como rezago educativo en nuestro país.
De este total, 3.7 millones no saben leer y escribir, 8.9 no cuentan con la primaria y 16.1 no terminaron la secundaria. Permanecer en estas condiciones imposibilita a las personas afectadas por esa situación. Les imposibilita para dar una mejor vida a sus familias y acceder también a mejores oportunidades. Por ello estamos decididos a que el INEA asuma un papel cada vez más fuerte para garantizar el derecho constitucional a la educación. El titular de la SEP indicó que la nueva escuela mexicana tendrá un lugar especial para la educación de jóvenes y adultos. Quiero y vamos a fundar durante estos años la nueva escuela mexicana. Y me refiero en especial a la construcción de una educación basada en la cultura de la paz y en la construcción de un tejido social sano, productivo y con valores. La búsqueda de una educación que contribuya a disminuir niveles de pobreza y por lo mismo de violencia. Construiremos la nueva escuela mexicana, donde tendrá lugar especial la educación para jóvenes y adultos. Ya se empezó con un trabajo muy arduo en materia de equidad. Se apoya a 10 millones de alumnos de escasos recursos con becas en los niveles básicos, en el nivel media superior con una beca universal y también con becas en nivel superior para que no dejen la escuela por motivos económicos. Dentro del foro, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y la Confederación Patronal de la República Mexicana firmaron un convenio de colaboración que permitirá a 36,000 empresas mexicanas tener entre sus filas a trabajadores en rezago educativo. Al respecto de este acuerdo, el secretario Esteban Moctezuma Barragán confió en que se obtendrán resultados positivos. Celebro la firma de este trabajo por superar el rezago educativo entre INEA y la Coparmex. Confío en que va a ser una colaboración exitosa, ya que ambas entidades se van a unir en favor de quien más lo requiere y entregar positivos resultados. En el Foro de Consulta Regional para la Educación de los Adultos también participaron Marcos Bucio Mujica, director general del INEA, y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Jiménez. Posteriormente, el secretario Moctezuma se reunió con miembros del Consejo Consultivo Poblano para dialogar sobre la descentralización de la SEP. Vía Twitter dio a conocer que el Estado de Puebla tiene lo necesario para hacerse de la SEP. De igual forma, reafirmó que la descentralización será progresiva, estratégica, ordenada, voluntaria y participativa. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y Compartamos Banco renovaron por quinto año consecutivo su alianza de trabajo. Esto con el objetivo de atender a más de 5,000 beneficiarios que se encuentran en rezago educativo, otorgándoles la oportunidad de certificar su primaria y secundaria. La firma de convenio se dio en el marco de la reunión de coordinación operativa Región Centro, celebrada en Jalisco. Y en la Universidad Nacional Autónoma de México se llevó a cabo el foro Iniciativa de Reforma Educativa, Voces de la Investigación. En este encuentro, académicos de la máxima casa de estudios hicieron un llamado a revalorizar la labor docente. En el proceso de aprendizaje, los maestros son una pieza fundamental. Frente a la reforma educativa que se reconfigura, la formación de docentes es necesaria y urgente, consideran académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para el investigador Ángel Díaz Barriga, en la reflexión que actualmente se da en el Poder Legislativo, el gran ausente es la definición de la profesión docente, el papel que juega en estos momentos y lo que se espera que sea a futuro. Realmente veo que en el caso mexicano, el docente se está interpretando a sí mismo, está asumiendo la identidad de un trabajador, de un empleado. Y entonces lo que asume es, dígame la autoridad o dígame el patrón, en este caso, qué debo hacer, y eso es lo que yo hago en el aula. Y no asume una responsabilidad profesional que es, yo soy el responsable de los aprendizajes de mis alumnos. A decir del especialista, es necesario destacar el rol de los docentes para crear mejores condiciones de aprendizaje, más allá de los cambios curriculares.
Y es que las escuelas normales no se caracterizan por implementar estrategias innovadoras o metodologías de trabajo diferentes a las experiencias previas de los estudiantes. Pero la reflexión que yo quiero hacer es, en las escuelas normales seguimos enseñando las prácticas del trabajo académico. Y entonces no aprovechamos la riqueza pero lejos de esos nos pegamos en el trabajo académico y ahí podríamos entender por qué en PISA nuestros estudiantes salen mal en lectura. Más allá de que las investigaciones demuestren que los estudiantes hoy leen mucho más que hace mucho tiempo, pero leen cosas muy diferentes, incluso Casani llega a decir, leen cosas que son erróneas. El pedagogo universitario, que durante décadas ha realizado investigación en las áreas de la didáctica, el currículo y la evaluación educativa, plantea la necesidad de refundar la labor docente como la vía para fortalecer el vínculo entre lo que se enseña en las escuelas normales y las necesidades que se tienen en el campo profesional. Si queremos renovar las escuelas normales y en este sentido fortalecer la formación de profesores, tendríamos que actualizar la formación pedagógica, ir más allá de lo que actualmente veo que se hace. O sea, hoy se piensa que una formación pedagógica es que el estudiante aprenda a hacer un portafolio, una evaluación auténtica, un proyecto, y me parece que eso es instrumentar la pedagogía. Me parece que tenemos que llegar a reflexionar sobre finalidades de la educación y desde finalidades de la educación pensar cómo reconstruimos tanto lo pedagógico como los saberes didácticos. En el análisis que se da en materia educativa por la reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los académicos destacan la urgencia de lograr una mayor integración de los contenidos curriculares y la práctica de la enseñanza con las demandas actuales. Ello con el propósito de alcanzar mejores condiciones de aprendizaje de los alumnos y mejores rendimientos educativos en función de las demandas actuales. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, los jóvenes tienen que participar de forma mucho más activa en la respuesta global al cambio climático. En nuestro país, estudiantes de Ciencias de la Tierra de la UNAM participan en un proyecto que busca impulsar la alfabetización climática. Te invito a conocer de qué se trata. ¿En qué mundo queremos vivir? Es una pregunta seria y un tema de discusión mundial en el que existen diferentes posturas. Enfrentar el calentamiento global y mejorar la condición del planeta son parte de las metas de grupos internacionales y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. En este contexto, cada vez cobra mayor importancia la participación activa de los jóvenes. Si bien hay participación juvenil el día de hoy, no se está teniendo la incidencia de vida. Entonces, es muy importante que este conocimiento salga más allá de la academia, sobre todo para la acción climática y para el empoderamiento de los ciudadanos y las ciudadanas. Para Palmira, 1.800 millones de personas que se ubican entre los 15 y 30 años deben de involucrarse para hacer frente al cambio climático. Si bien esta generación no originó el problema, sí tiene la oportunidad de cambiar lo que para algunos es inevitable, el colapso de nuestro planeta. La realidad que estamos viviendo como generaciones jóvenes es muy compleja, no lo podemos ocultar, o sea, no podemos decir que las cosas están bien, pero tampoco eso nos debe de llevar a un estado en el que no actuemos. En el marco de la Agenda 2030, es necesario acercar a las ciencias naturales y a las ciencias sociales. Y de acuerdo con Palmira, se debe fomentar una visión interdisciplinaria con un carácter científico-ambiental. Es decir, que los científicos se formen de la mano de una visión ambientalista, independientemente de su ámbito de estudio. Cada quien ve el mundo desde su perspectiva, pero tenemos un fin común, ¿sabes? Entonces es el momento de sentarnos a dialogar y por qué quizá las cosas no están funcionando, porque cada quien lo está viendo desde su esfera, y si lo conjuntamos, entonces ya podemos llegar a hacer primero, o sea, una coordinación entre nosotros para poder hacer una incidencia mayor. El objetivo es que los jóvenes que estudian todo el espectro de carreras se involucren y sepan cómo incidir positivamente en el medio ambiente a través de sus conocimientos. Creo que es el primer paso que se da para poder hacer una generación nueva de científicos con un compromiso ambiental y social más grande, ¿no? O sea, no solo el carácter y el deber científico, sino más allá, y poder realmente hacer una acción climática, que es lo que se necesita urgentemente. La multidisciplinariedad permite unir no solo los expertices en distintas ciencias,
diferencias, sino concertar la pluralidad de visiones sobre un interés común. Tratar de impulsar y inspirar a los jóvenes científicos a llevar este conocimiento a la toma de decisiones. Uno de los proyectos en los que Palmira colabora busca impulsar la alfabetización climática, es decir, tratar de conocer nuestro rol como individuos en el sistema terrestre. Es poner sobre la mesa cómo los diferentes actores, o sea, tanto gobierno, la sociedad civil, la academia, las diferentes áreas de la academia pueden incidir para que las personas realmente conozcan el impacto que ellos tienen en el clima y viceversa. La alfabetización climática permite conocer de manera integral el impacto de cada acción. En la alfabetización climática tú sabes, o sea, cuál es tu, como individuo, como persona, cuál es tu relación con el clima, o sea, cómo tú estás afectando al clima, pero también cómo estos cambios te afectan a ti. Se trata de ir un poco más allá de la divulgación, no solo comunicar, sino comprender el problema y tomar conciencia. Si el día de hoy yo tiro un papel, o sea, sé que estoy contaminando, pero realmente no sé cuál es el impacto real de todo eso. Es momento de que las juventudes, no solo las científicas, sino todas las juventudes empiecen a tomar su voz, posicionarla, porque al final es el mundo en el que quieren vivir. La Universidad Abierta y a Distancia de México es una opción gratuita para concluir tu educación superior a tu propio ritmo. Tienes hasta el 15 de marzo para realizar el registro. Para más información, regístrate en www.unadmexico.mx. Bueno, el próximo miércoles 13 de marzo se conmemora un aniversario más de la Fundación de México Tenochtitlan. Para hablar sobre este tema, permítame que nos enlacemos con la doctora María Castañeda de la Paz, profesora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo le va, doctora? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Gracias por tomarse el tiempo para esta conversación. Yo creo que es interesante que los mexicanos conozcamos más del mito fundacional de México Tenochtitlan. ¿Qué fue? ¿Qué fue aquello? ¿Qué fue esta visión en el marco de un anhelado Aztlán y de esta águila posada sobre un nopal y devorando una serpiente? ¿Qué fue todo aquello, maestra? Pues mira, Enrique, lo que tenemos y lo que sabemos de la Fundación procede de la información básicamente de lo que nos proporcionan los códices coloniales y los cronistas indígenas y españoles. Y en esos documentos lo que nosotros leemos es que la fundación de Tenochtitlan tiene lugar en 1325 y se produce por designios del dios patrón de los aztecas, Huitzilopochtli. El dios Huitzilopochtli, ya en tiempos de Aztlán, en tiempos inmemoriales, le indica a sus sacerdotes, que son los que se tienen que comunicar a la vez con el pueblo, que tienen que salir de allí porque están destinados a un futuro grandioso. Y a los sacerdotes los va guiando por el camino hacia el lugar que él mismo va a elegir. Y les señala que cuando ellos vean un águila posada sobre un nopal que crece de una piedra, ese va a ser, digamos, la señal que les va a indicar que ese es el lugar que el dios Huitzilopochtli ha elegido, porque él mismo va a ser el águila. Y bueno, la mejor representación que tenemos de esta escena histórica la encontramos en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en la sala azteca o mexica, en el llamado Teocalli de la Guerra Sagrada. En la parte de atrás de este trono de piedra podemos ver al águila sobre ese nopal que crece de una piedra que está sobre las aguas del lago de Texcoco, y el águila lo que hace es gritar guerra, y eso lo sabemos por un elemento iconográfico que sale de su pico, que es una metáfora para leer guerra, y lo que significa es que el dios Huitzilopochtli, representado a través de un águila, está tomando posesión del lugar. En las fuentes podemos leer también que los sacerdotes, una vez que ven a Huitzilopochtli sobre ese nopal, lo que describen es un entorno blanco. Todos los animales, peces, ranas que hay en esa zona pantanosa son blancos, igual que todas los árboles, las plantas que allí crecen.
las aguas son blancas. Y eso lo que significa que es un lugar sagrado. Y obviamente este sitio ha sido elegido por un dios. Entonces nadie va a contradecir los designios de esa deidad. Y lo que representa la blancura es precisamente la sacralidad de Tenochtitlan. A ver, doctora, cuénteme, ¿cómo era este peregrinar de los mexicas antes de llegar al lugar, pues que las profecías o la profecía les indicaba que ahí tendrían que fundar su ciudad? ¿Cómo era este peregrinar? ¿Podemos saber más o menos cuántas personas andaban juntas? Porque entiendo que pues fue un recorrido de más de 2 siglos, ¿no? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Porque realmente la mayoría de los investigadores pues hemos llegado a un consenso en el que decimos que tanto Aztlán, que es uno de los lugares de origen de los pueblos que se asientan en la Cuenca de México, como Chicomostoc, eran lugares conceptuales. No lo podemos buscar en un paisaje real. Entonces, lo que tenemos que entender es que esta historia es una historia oficial, es una historia creada a posteriori, y eso ya lo dijeron varios investigadores desde el siglo XIX. Como nos la cuentan en esta historia oficial, pues es una travesía que no va a ser nada fácil, y así lo advierten algunas fuentes Huitzilopochtli, porque el grupo se va a encontrar con otros pueblos que no van a aceptar de tan buen agrado a este nuevo grupo que viene del norte, en este caso de Aztlán, y por lo tanto van a tener que enfrentarse a numerosas batallas y guerras. El objetivo de los aztecas mientras están peregrinando es emparentar con alguna de las casas nobles que ya están establecidas en la Cuenca de México, establecer relaciones matrimoniales para legitimar la fundación de Tenochtitlan, tener una casa real, digamos, con sangre azul o sangre real. Pero pues no les sale tan bien hasta que llegan a Culhuacán, y allí finalmente con la nobleza de Culhuacán emparenta, y el primer señor de Tenochtitlan va a ser alguien de la nobleza culhua tolteca, descendiente de los antiguos toltecas. La importancia, bueno, lo que me estaba preguntando sobre cuántos peregrinan, al ser una historia oficial, realmente es imposible saberlo. No quiere decir que los pueblos no peregrinaran. La historia se hace a posteriori, pero basada en hechos verdaderos. Entonces, la arqueología sí demuestra, también la lingüística, a través, ¿no?, del estudio de la evolución del náhuatl, por ejemplo, que estos pueblos venían del norte. O sea, eso es un hecho. Pero la historia como la recrean después es una historia oficial. Y claro, la pregunta también, la gran pregunta es ¿quiénes eran los tenochcas? Porque son pueblos que vienen del norte, pero ¿quiénes eran? Vinieron todos juntos, vinieron en diferentes oleadas, y como ya también se estableció en el siglo XIX, y yo creo que es muy probable, muchos de esos pueblos eran también originarios de la Cuenca, no necesariamente del norte del país, sino que había también gente de la Cuenca que se estaba moviendo de un pueblo a otro, y algunos de esos rasgos de movimiento lo podemos captar también en las crónicas. ¿Cómo era, doctora, cómo era la vida cotidiana, digamos, una vez establecidos y decididos a crear ahí un imperio? ¿Y qué los lleva a hacer un imperio? Porque, hombre, de llegar a establecerse cuando había culturas ya establecidas, yo no sé si, por ejemplo, los tlaxcaltecas ya tenían ahí, ya estaban ahí cuando llegan los mexicas, o en todo caso, pues ya habría algunos grupos que seguramente estaban establecidos, que ya tenían a lo mejor alguna infraestructura urbana o religiosa o tal, ¿no? Pero, ¿cómo era la cotidianidad de esta civilización? Bueno, la cultura que florece en Tenochtitlan no es la mexica tenochca, que son de los aztecas, porque son originarios de Aztlán, de este lugar que ellos crean a posteriori. A la llegada de los españoles, los tenochcas tenían bajo su control a los mexicas tlatelolcas, que a diferencia de los tenochcas
los Tenochtitlan venían de Aztlán, como ya hemos dicho, mientras que los tlatelolcas proceden de Chicomostoc, que es el otro lugar de origen. Bien, en 1428, cuando está gobernando el cuarto gobernante de Tenochtitlan, llamado Ixcoatl, es un señor muy importante en el gobierno de Tenochtitlan. Hay un antes y un después con él. Hasta ese momento, hasta 1428, desde que ellos fundan su capital en 1325, el poder imperante en la zona es Azcapotzalco, la capital del pueblo tepaneca que estaba sentado en la orilla oeste del gran lago de Texcoco. Había otra ciudad muy importante que era Culhuacán, que era la heredera de ese mundo culhuatolteca. Pues bien, en 1428 los tenochcas ya están cansados de estar parándole tributo a los de Azcapotzalco, a la capital tepaneca. Y entonces este señor, Ixcoatl, se rebela contra ese gobierno. Realmente hay una guerra bastante fuerte, con muchísimas facciones en el centro de México, y los tenochcas, liderados por Ixcoatl, salen victoriosos en la guerra. Y a partir de ahí es cuando se puede considerar que empieza el imperio mexica o el imperio azteca. En realidad se utiliza más el término mexica. Y entonces, a partir de Ixcoatl, los señores de Tenochtitlan, los subsecuentes, van a ir conquistando gran parte del territorio mesoamericano y van a llegar hasta allí, a la frontera con Guatemala. Eso significa que se van a establecer también muchas alianzas con casas reales muy lejanas, y al mismo tiempo se va a recibir mucho tributo que va a llegar a la corte de Tenochtitlan. Y eso se ve muy claramente en tiempos de Moctezuma, cuando llegan los españoles, que quedan fascinados por el boato de la corte de Moctezuma Xocoyotzin. O sea, es el máximo apogeo al que llega la corte de Tenochtitlan. Y bueno, al final este pueblo, yo creo que sin haberlo esperado nunca, realmente llegó al destino al que que había pronosticado Huitzilopochtli, ¿no? Que llegarían a controlar el mundo. Y en el sentido de que realmente lo que vemos hoy día en la bandera mexicana y en las monedas es el vaticinio de Huitzilopochtli. Él mismo, el águila sobre el nopal que crece de una piedra en las aguas del gran lago de Texcoco. Y este símbolo es el que representa hoy día a este gran país que es México, donde viven varias culturas. Y bueno, en ese sentido, pues los aztecas yo creo que nunca llegaron a imaginar que llegarían hasta tanto, ¿no? Al estar representado hoy en las monedas y en la bandera de México, el país azteca, como también se le llama algunas veces. En cuanto a la pregunta sobre cómo sería la vida en Tenochtitlan, pues yo me imagino como una vida muy organizada, en el sentido de que su población tenía muy bien asignadas sus tareas. Los campesinos se levantarían al amanecer para irse al campo, tal como sucede hoy día en muchos pueblos de este gran país que es México. Y lo mismo los artesanos. Eso significa que en Tenochtitlan había, como han demostrado varios investigadores, una sociedad no tan campesina, sino más centrada en artesanos, que tenían que mantener a una amplia clase social controlada por los nobles. Dentro del estamento nobiliario pues estaban estos señores que controlaban el poder político, pero también el poder religioso. Y bueno, Tenochtitlan destaca también por el gran recinto ceremonial que tiene, con una gran cantidad de templos dedicados a diferentes dioses. Por lo tanto, pues estos artesanos tienen que mantener este estamento nobiliario compuesto de señores que controlan el poder político, pero también el religioso. Y me imagino pues ese sonido de fondo de tambores, de caracoles y de algunas danzas, ¿no?, destinadas al culto de los diferentes templos. Caray, pues suena fascinante, aparte lo platica usted muy bien, doctora, de manera muy vívida. Creo que es importante que conozcamos de dónde venimos para tener una idea de la grandeza de lo que fue esta civilización que dio origen pues a lo que hoy somos como nación. Doctora Castañeda de la Paz, le agradezco mucho esta comunicación. Muchas gracias por ayudarnos a entender y a darnos luz sobre la dimensión de este asunto. Ojalá la próxima vez la tengamos acá en nuestro estudio. Claro que sí, yo encantada. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Le agradezco mucho. Es la doctora
María Castañeda de la Paz, profesora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Continuamos. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante saber, pues, qué era la vida de nuestros antepasados, ¿no? En la época prehispánica, ¿no? Bueno, seguimos con la serie de reportajes especiales con motivo del Mes de la Mujer. Le invito a conocer ahora la historia de Farida Bedwei, una destacada ingeniera informática ganesa que ha hecho frente a diversas adversidades, comenzando por una discapacidad motriz y ahora, aparte, apoya a otras mujeres. Al año de nacida fue diagnosticada con parálisis cerebral, que afecta, entre otras cosas, su habla y su sistema motriz. Never saw my gender or my disability to be a barrier. Farida Bedwei es ingeniera de software y empresaria en la República de Ghana, África. I had a very unconventional educational journey because I have a disability. Durante gran parte de su infancia recibió educación en casa y sus propias condiciones la acercaron a la tecnología desde joven. Because of my disability, I could not write legibly, so I started using a computer at a very early age to do my schoolwork. Farida estudió tecnologías de la información y se incorporó rápidamente al mercado laboral. I wanted the software for their patients, and we said that we cannot start the software to them because we are not a software company, but we are a financial institution. Con la visión de una oportunidad de negocio, ella y su colega dejaron la institución financiera e iniciaron su propia empresa. With one client, we currently have about 250 clients across Ghana. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la tecnología de la información está en el núcleo de la innovación y los avances en esta industria tendrán impacto en todos los continentes. We are all trying to do participate in various initiatives to get more girls and women to go into STEM. Because that is the future. For instance, we have a lot of women in high-powered positions. So I mean, we have women who are who are managing directors of the telecom companies and the banks and all those things. So professionally, it's a great time for women in Ghana. Las ambiciones de esta excepcional empresaria no se limitan a las fronteras de su país. I mean, why not? We have to dream big. I hope in 10 years my software will be used all over the world, maybe even in Mexico. But then we have to do a Spanish version for you guys. Desde su trinchera, Farida no solo se aventuró a emprender a pesar de los obstáculos. There's a lot that we can do to make life easier and to put things in place so that women with disabilities will be able to live the kind of life that we deserve to live. En su afán de motivar a los demás a partir de su propia experiencia, se dio la tarea de crear a Kamsa, una heroína con discapacidad. The whole idea is to get people to realize that despite the fact that you have a disability, there's so much that you can do. To get children to realize that just because somebody is in a wheelchair or using crutches or using a walking aid, it doesn't mean the person is not capable of being a great person. La empresaria, escritora y activista está convencida de que cuando algo es importante para ti, encuentras tiempo para hacerlo. La actuación y la ciencia pueden ir de la mano, y esto lo demostró la actriz y científica Hedy Lamarr. Ella es considerada precursora de las comunicaciones inalámbricas. Conozca usted su historia. Su bello rostro cautivó a miles de espectadores en la década de los 30. Fue considerada la mujer más hermosa de Europa. Además de estrella de cine,
Fue una gran inventora que revolucionó el campo de las telecomunicaciones. Hedwig Eva Maria Kiesler, mejor conocida como Hedy Lamarr, nació en Viena, Austria, el 9 de noviembre de 1914. A los 16 comenzó sus estudios de ingeniería, pero los abandonó 3 años después para protagonizar su primera película. Gustó tanto al público que continuó trabajando en producciones alemanas y checoslovacas. Tras su éxito, llegó a Hollywood, donde eligió el nombre de Hedy Lamarr. Colaboró en más de 20 películas. Friedrich Mandl, un magnate alemán de la industria armamentística, se enamoró de Hedy. Sin el conocimiento de ella, planeó acercarse a sus padres para arreglar su matrimonio a cambio de brindarle seguridad durante la Guerra Mundial. Todo esto por pertenecer a una familia judía. Al convertirse en su esposo, no podía ver a Hedy relacionarse con el medio artístico, así que la encerró en su casa. Ella no podía hacer actividades cotidianas, sin embargo, aprovechó el tiempo para retomar sus estudios de ingeniería. Después de un tiempo, logró escapar de su esposo, huyó a París y después viajó a Estados Unidos. Tristemente, en la actuación no tuvo el éxito que ella esperaba y terminó renunciando a su carrera como actriz. Al casarse con un simpatizante del régimen nazi, Hedy poseía información confidencial que decidió compartir con el gobierno estadounidense. Además, gracias a sus conocimientos en la ingeniería, comenzó a trabajar en el desarrollo de nuevas tecnologías militares. El espectro ensanchado por salto de frecuencia nació cuando Lamarr se dio cuenta de que las señales que guiaban por radio a los torpedos de la Armada Americana eran muy fáciles de intervenir. En 1942 patentó un método de comunicación secreto que evitaba la detección de misiles enviados por las tropas aliadas. Junto a su amigo pianista George Antheil, lograron cambiar la frecuencia de la misma forma que se cambiaban las notas en una pianola. El gobierno no utilizó el sistema en la Segunda Guerra Mundial, pero sí en 1962, durante la crisis de los misiles en Cuba. Gracias a su sistema secreto de comunicaciones, Hedy es llamada la precursora de las comunicaciones inalámbricas usadas en teléfonos móviles, GPS y Wi-Fi. En algunas biografías se cuenta que Hedy contaba con una habitación en su casa dedicada a sus inventos, de los que también destaca una versión mejorada en semáforos y una pastilla para crear bebidas gaseosas. Hedy Lamarr murió el 19 de enero del año 2000. Por su importancia en el desarrollo tecnológico, el 9 de noviembre, día en el que ella nació, se proclamó el Día Internacional del Inventor. Mujer tan interesante, ¿no? Bueno, Daniel Cosío Villegas fue un economista, historiador, sociólogo, politólogo y ensayista mexicano, y ayer fue su aniversario luctuoso. Este marco nos ofreció la oportunidad de conocer un poco más de su vida y el trabajo que realizó en favor de la educación. El 10 de marzo de 1976, México perdió a uno de los personajes más importantes de su historia. Descrito como el primer empresario cultural moderno, Daniel Cosío Villegas fue un economista, ensayista, politólogo y sociólogo mexicano dedicado a impulsar la vida intelectual, además de posicionar las letras, la cultura y la educación como eje central de la sociedad. Cosío Villegas nació el 23 de julio de 1898 en la Ciudad de México. Comenzó su formación académica como abogado por la Universidad Nacional y realizó estudios de economía en la Universidad de Harvard, Wisconsin y Cornell. Posteriormente recibió un máster en Londres y uno en París, además de un doctorado en economía agrícola. También se dedicó al periodismo, convirtiéndose en uno de los pocos críticos del gobierno de Luis Echeverría. Autor de 22 libros, entre ellos están Porfirio Díaz en la Revuelta de la Noria, la Constitución de 1857 y sus críticos, la sucesión presidencial y Memorias. Don Daniel Cosío Villegas fue realmente de esos seres extraordinarios que ha tenido México, que le tocó ser economista, sociólogo, politólogo, historiador. Tenía mente de estadista. Es decir, solía prevenir problemas que iban a aparecer a México y se empeñó en formar expertos para que pudieran solucionarlos y preverlos.
En 1929, Cosío Villegas fue secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México, para después convertirse en consejero de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México. Su educación liberal fue un punto clave para convertirse en un personaje importante y de mediación para que Lázaro Cárdenas ayudara a los exiliados de la Guerra Civil Española a llegar a México. Cosío Villegas fundó el Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México y la Escuela Nacional de Economía, centro educativo del que fue director de 1933 a 1934. Después se convirtió en director de la revista académica mexicana El Trimestre Económico, miembro del Colegio Nacional en abril de 1951, presidente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y Premio Nacional de Literatura de México en 1971. Durante sus 13 años al frente del Fondo de Cultura Económica se publicaron 342 títulos comprendidos en las colecciones de antropología, ciencia, economía, filosofía, política y tecnología, siendo una de las instituciones culturales impulsoras de la literatura y el conocimiento. La editorial también incursionó en el extranjero, inaugurando en 1945 la primera sucursal del Fondo de Cultura Económica en Buenos Aires, Argentina. Es una persona que desde joven siempre estuvo brillando por su intelecto y por su capacidad de escribir. A él le gustaba escribir en el centro de la ciudad, entre bocinas, entre personas, entre gentes. 43 años después de su muerte, Daniel Cosío Villegas es recordado como un distinguido intelectual. Además, es reconocido por su intensa labor como analista académico, cultural, político y social. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. La invitación para que el día de mañana tengamos de nueva cuenta una cita en este espacio, en una emisión más de Eduay. Yo soy Enrique Lascano, gracias Gris. Gracias Gris. Y en nombre de la Dirección General de Televisión Educativa y de todo este equipo de trabajo, le deseo que tenga usted una muy venturosa semana y un muy venturoso principio de ella. Pásela bien, hasta mañana. Gobierno de México.